Vamos a estar leyendo, iglesia, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 15. No escucho las hojas. Parece que hay mucha Biblia moderna aquí. O ya todos lo encontraron. Romanos capítulo 7, verso 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vaya al verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Voy a tomar asiento, iglesia. Están todos muy bellos, Dios les bendiga. Tenía mucho que no le veía a todos. Alrededor de un mes y pico. Estuve por Santo Domingo 3 semanas y luego regresé. Pero el domingo pasado no pude estar con ustedes porque me invitaron a una iglesia en Elizabeth a predicar. Pero aquí estoy yo. ¿Cuántos están contentos de verme a mí? Gloria a Dios. Yo estoy contento de verle a ustedes, iglesia. Bendito eres. Iglesia, pero esto no se trata de mí. Vine a hablarle a ustedes sobre una situación. Quiero hablar sobre el tema la batalla con el viejo hombre. La batalla con el viejo hombre. Cuando yo era niño, solía hacer cosas de niños. Y una de ellas era jugar con los rompecabezas. Me gustaba armar rompecabezas. Tomar pieza por pieza, ponerlas todas en el piso, en una mesa, y comenzar a poner todas las piezas juntas. Obviamente tenía una guía, tenía una foto de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que armar. Y yo comenzaba, y muchas cosas sucedían en el momento en que yo armaba el rompecabezas. A veces me desesperaba y tiraba las piezas por el lado. Y decía, no puedo hacer esto. Luego volvía y comenzaba a ver todos los colores del rompecabezas y a ponerlos, y a buscar las formas y a entretejerlas para al final armar el rompecabezas. Lo que acabamos de leer parece ser un rompecabezas. Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en la Escritura, en el Nuevo Testamento. La mayor parte del Nuevo Testamento que nosotros leemos se le atribuye a Pablo. Nos presenta aquí una situación que es digna de nosotros poner atención. Nos presenta una situación que es digna, y no solo digna, sino que nosotros nos reflejamos, nos vemos en esa situación que Pablo se ve. Porque nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero aún así, dentro de nosotros hay algo que nos motiva, que nos lleva, que nos atrae a hacer el mal. Aquí Pablo nos lo presenta de una manera tan bella. Pero a la vez, cuando leemos simplemente, no sé si alguno de ustedes leyó y quedó confundido. Parece ser un rompecabezas. Una de las cosas que me pasaban a mí cuando yo armaba el rompecabezas era que a veces estaba confundido. Porque quedándome pocas fichas, no sabía cómo ponerlas juntas y me confundía. Lo mismo hace Pablo aquí. Pablo presenta dos verdades. Dice, yo soy nueva criatura. Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo lo que no quiero, que es el mal. Le voy a contar una anécdota. Estuve leyendo en una iglesia luterana una anécdota sobre una iglesia luterana que necesitaba un pastor. En esa iglesia llamaron a 2 candidatos ministeriales para entrevistarlo. Luego de que lo entrevistaron, la iglesia y toda la junta votó por el candidato A. Vamos a decirle así a los candidatos. Candidato A y candidato B. La iglesia votó por el candidato A. Le dan la orden a la secretaria que envíe la carta y que le diga al candidato A que es el elegido y que él va a ser el próximo pastor de esta iglesia. La secretaria comete un grave error
y escribe la letra de aprobación al candidato B. Le dice, usted va a ser el nuevo pastor. Este candidato gozoso inmediatamente escribe una carta de renuncia a su iglesia, porque él estaba loco. Ya él era pastor, pero estaba loco por salir de aquella iglesia. Parece que las cosas no iban bien. Entonces el candidato B hace la carta y renuncia. Inmediatamente escribe a la iglesia, estoy disponible para cuando ustedes me necesiten. Es allí cuando la iglesia se da cuenta de que hubo un error en aquella situación. Es allí cuando se dan cuenta, porque el candidato B es quien le está escribiendo, diciéndole, yo estoy listo cuando ustedes digan. Entonces la secretaria cometió este error, pero ahora se crea una situación. La iglesia se ve dentro de una situación donde no sabe qué hacer, porque han elegido al candidato A, pero el candidato B fue el que recibió la carta de aprobación. Ellos pensaban, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que hemos cometido un error y herimos sus sentimientos? Porque él iba a sentirse rechazado, obviamente. ¿O qué hacemos? Se formó una situación como si fuera un rompecabezas. Porque si le dicen al candidato que no es, no eres tú, van a herir sus sentimientos. Y yo sé que hay muchos de ustedes diciendo, varón, porque se siente herido, no hay problema. Pero hay una situación semejante a la que Pablo está viviendo aquí. Hay dos vertientes. Y la iglesia no sabía qué hacer ante esta situación que parece ser insignificante, que quizás usted tiene una solución en su cabeza. Pero había una situación donde no sabían qué hacer. La historia terminó en que la iglesia aceptó al candidato que le escribieron por error. No sé todos los detalles, pero yo creo que ilustra muchas de las veces la situación en la que nosotros nos vemos que tenemos que tomar decisiones. Situaciones en las que nosotros no sabemos si elegimos la opción A o la opción B. Pablo nuevamente nos hace lo mismo. Ilustra dos naturalezas en el hombre: la naturaleza espiritual y la naturaleza pecaminosa. Vayamos al texto, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco eso que hago. Lo primero que vemos en Pablo es una confusión. Una confusión que es normal en una persona que nace de nuevo. Se nos dice, las escrituras dicen que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, varón. Que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Que somos nacidos de nuevo. Pero aquí hay una confusión en una persona que es nacida de nuevo y que se ve haciendo cosas que no tienen que ver con su nueva naturaleza. Entonces somos nacidos de nuevo, somos nueva criatura, pero hay un dilema. Diga conmigo, dilema. Como cristianos redimidos por la gracia de Jesucristo, hay algo en nosotros ahora que quiere hacer lo bueno. Eso no existía antes de recibir a Cristo. Nosotros teníamos la conciencia, que era lo que nos dictaba más o menos, ahí no hagas eso, te vas a sentir mal. La conciencia se queda muy corta para luchar esa batalla que nosotros tenemos que luchar contra la carne y contra el pecado. Pero ahora en nosotros, una vez aceptado Jesucristo, hay en nosotros dos naturalezas. Diga conmigo, dos naturalezas. Y nos vemos en un dilema así como se veía Pablo, y nos vemos en un dilema así como se veía la iglesia luterana. ¿Qué voy a elegir? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Pablo lo pone de una manera que menciona incluso, aborrezco lo que hago. La señal de que eres de Cristo y que eres nacido de nuevo es que aborreces cuando haces el mal. ¿Están aquí, iglesia? La señal de que eres de Cristo y de que eres nacido de nuevo es que aborreces cuando haces el mal. A veces nosotros cometemos pecado y en el momento causa cierta satisfacción, cierto placer. Pero llega la noche, nos vamos a nuestra cama y tenemos que darle la cara a nuestro Dios. Y es allí donde comenzamos a aborrecer lo que hicimos. ¿Sabe por qué? Porque hay en nosotros ahora esta naturaleza que quiere, que anhela hacer el bien, que anhela obedecer a Dios. Cuando pecas y no sientes
placer al hacerlo. Cuando pecas y lo que pasa en ti es que aborreces eso que hace, lo que le pasa al apóstol Pablo. Aborrezco lo que estoy haciendo, no quiero hacerlo, pero lo hago al final. Cuando te pasa eso es señal de que ya fuiste marcado y sellado por Jesucristo. Hermanos, debemos encontrar confort en esto. Debemos encontrar confort en que aunque pequemos, en nosotros hay algo que ya nos dicta y nos dice que no está correcto. En nosotros hay algo que nos impulsa a venir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón por todo lo que hacemos. Eso es motivo de gozo, iglesia. Proverbios 2:14. El hombre más sabio del planeta Tierra para ese entonces, diría yo, porque hoy en día hay tantas personas sabias. Hoy en día estamos en la era de la información. Vamos a preguntarle al hombre más sabio de ese entonces cómo resolver este dilema de que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. A ver qué dice Salomón. Proverbio 2:14. Dice que hay personas que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades. Hay personas que se alegran en hacer el mal. Estas personas, hermanos, no han sido sellados y lavados por la sangre de Jesucristo. Estas personas no sienten lo que nosotros sentimos. Ni siquiera su propia conciencia los lleva a ellos a recapacitar en lo que han hecho. Salomón nos muestra la primera vertiente de la situación. Los que se alegran, los que disfrutan hacer el mal. Nosotros en un tiempo fuimos así. Nosotros en un tiempo estuvimos disfrutando del pecado. Ni siquiera tomábamos conciencia quizá de lo que hacíamos. Era tan normal hacer el mal que ni siquiera nos deteníamos a meditar en lo que estábamos haciendo. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Nuevamente Salomón en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Más adelante también Salomón dice que en Proverbios 8:13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pablo dice, yo aborrezco lo que hago. Yo aborrezco el mal que estoy haciendo. Salomón me dice que hay hombres que se gozan en hacer el mal y que hay hombres que aborrecen hacer el mal. Pero lo pone de una manera tan alta porque dice que el temor, el principio del temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego dice que el temor a Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal. Nos queda claro ya, iglesia, que si no aborrecemos el mal que estamos haciendo, aún no hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nos queda claro que si no estamos aborreciendo el mal que estamos haciendo, nos hemos apartado, aún estando en la iglesia, nos hemos apartado entonces de la verdad y necesitamos volver a los pies del Maestro para que lave nuestros pies, para que lave nuestras manchas, para que limpie nuestro pecado, para que cree en nosotros esa naturaleza que aborrece el mal que está haciendo. Salomón lo pone tan bello y dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Tú puedes ser todo lo sabio que tú quieras. Puedes profesar que temes a Dios. Pero si no hay en ti ese sentimiento de que aborreces lo que estás haciendo, no eres sabio. No tienes la sabiduría que viene de Dios. Hay una sabiduría que no viene de Dios. ¿Usted sabía eso? Hay una sabiduría que se goza en el mal. Una sabiduría que maquina y busca la forma de cómo salirse con la suya. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Esa sabiduría es la sabiduría que no viene de Dios. Si la sabiduría que tienes, que profesa, no nos lleva a nosotros a aborrecer lo que estamos haciendo, no es sabiduría. La sabiduría, lo primero que crea en nosotros es el temor a Jehová. ¿Cuántos están aquí? Nosotros pecamos, claro. Pecamos, pero odiamos el pecado. ¿Están aquí, iglesia? Los impíos se gozan en su pecado, nosotros odiamos el pecado. Si aborreces esa naturaleza, que es la naturaleza de la carne, Pablo dice, ¿quién, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo, de esta carne? Si aborreces esa naturaleza, es señal de que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, es señal entonces de que has sido lavado por la sangre de Cristo. Los que son de Dios, está claro, aborrecen el mal.
no se gozan en el mal. Cuando nosotros decimos que aborrecemos el mal, lo que estamos diciendo, mire cómo lo pone este escritor, estudioso de la Biblia. Mira cómo dice, cuando decimos que aborrecemos el mal, lo que estamos diciendo es que tenemos una intensidad, un repudio y un coraje tremendo en nuestro ser por lo que estamos haciendo. Aborrecer no es de, ay no, a mí no me gusta eso, yo lo aborrezco, yo no como espagueti, pero si te lo dan blanco con quesito te lo comes. Eso no es aborrecer, eso es repudiar, eso es rechazar por un momento. Cuando usted aborrece algo, hermano, usted tiene coraje hasta cuando se lo ponen al frente. Usted está aquí, iglesia. Por eso que usted ve que nosotros a veces estamos en situaciones que decimos, no, yo no puedo estar aquí, yo tengo que irme de aquí. Es por eso, porque aborrecemos el mal que están haciendo o que esas personas están haciendo. Repudiamos con intensidad. Vemos en Pablo una frustración. No solo coraje, no solo intensidad, no solo repudio, sino también una frustración. Entonces Salomón nos dice lo que pasa, pero aún así todavía no encontramos solución a esto. Todavía está el dilema de por qué hacemos esto queriendo hacer aquello. Ya sé. Vamos a preguntarle a la ley, porque el problema tiene que ser la ley. Claro, ya nosotros no estamos bajo la ley, ¿verdad que sí, iglesia? Ahora nosotros estamos en la gracia. Entonces, la culpa me imagino que debe ser de la ley, no de nosotros. Me imagino que la culpa debe ser de la ley que Dios creó, la ley que Dios, siendo santo, creó. La ley, iglesia, es como un espejo. Cuando nosotros nos miramos a un espejo, vemos el cuerpo tal y como es. La ley hace que nosotros veamos ese reflejo del pecado que hay en nuestra vida. Si no existe ley, escucha acá, no existiría el pecado. Entonces, como hay un espejo delante de nosotros, que nosotros ahora nos vemos y vemos todas nuestras cualidades, nuestras faltas, nuestros defectos, entonces ahora nos sentimos mal. Por causa de la ley y por causa de estas dos naturalezas. Iglesia, el problema se está complicando mucho más entonces. Veamos lo que dice el verso 17. Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. El verso 17, Pablo está diciendo, luego de que ya leímos el 15, el 16, ahora Pablo dice, de manera que ya no soy yo. Pablo llegó a una conclusión, hermanos, y es que si él ahora es nueva criatura, que si él ahora fue lavado y se ve haciéndolo mal, Pablo dice entonces que no, entonces no soy yo. No, es que no soy yo el que está haciendo lo malo entonces. Parecía ser que Pablo se está lavando las manos. Parecía ser que Pablo está evadiendo la culpa de lo que está haciendo. Parecía ser que Pablo no quiere reconocer que es el culpable del pecado. Y muchas veces nosotros hacemos esto, iglesia. No solo Pablo. No solamente en el pecado. Bueno, sí, estamos hablando de pecado, vamos a quedarnos ahí. Pero muchas veces nosotros, no, tú fuiste que me hiciste hacer eso. No, yo lo hice porque fulano dijo y porque fulano esto. ¿Hacemos eso o no hacemos esto, iglesia? Nos justificamos nosotros muchas veces cuando hacemos cosas. Pareciera ser que Pablo aquí está haciendo lo mismo. Pablo dice, de manera entonces que ya no soy yo quien hace aquello. Más adelante, en la parte B de este texto, Pablo nos revela la fuente del problema del rompecabezas. Lea conmigo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Gloria a Dios, iglesia. Pablo no se estaba justificando. Pablo no se estaba excusando. Pablo usó este juego de palabra, iglesia, no solo para mostrarnos a nosotros que él pasó por esa situación, sino también para revelarnos a nosotros la causa de esto que hay dentro de todos los que estamos aquí en esta iglesia hoy y de los que me están viendo también. Pablo quiso revelar que la fuente de estas dos naturalezas, la causa de este dilema, es la batalla que hay dentro de él entre el pecado y hacer lo bueno y hacer lo malo y la naturaleza pecaminosa y espiritual. Aquí Pablo habla de su vieja naturaleza. Cuando él dice de manera que ya no soy yo, entonces Pablo reconoce, no, espérate.
Si ya yo soy nuevo, ¿cuántos son nuevos aquí? Si ya yo fui lavado, si ya yo fui purificado, entonces no soy yo. ¿Estamos siguiendo, iglesia, lo que estoy diciendo? De manera entonces que ya no soy yo. Entonces, Pablo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Pablo? Pablo dice, sino el pecado que mora en mí. Iglesia, esta realidad, nosotros nunca vamos a poder escapar de ella. Mientras estemos en este cuerpo de sangre, de carne, nosotros tendremos estas dos realidades. Esa lucha entre el bien y el mal. Esa lucha entre esa naturaleza espiritual y esa naturaleza pecaminosa. Esa lucha entre la concupiscencia y el Espíritu de Dios que está en nosotros. Gálatas 5:17, vea lo que dice. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Wow, el mismo Pablo ahora dice que hay dos naturalezas. La naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. Y no solamente dice que hay dos naturalezas, sino dice que éstas se disputan entre sí, iglesia. Es ese sentimiento de impotencia, de rabia que tenemos al hacer lo malo, queriendo hacer lo bueno. Hay dentro de nosotros una batalla. Hay dentro de nosotros una guerra. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué tiene que ser así? Nicodemo tuvo una confusión parecida cuando le decía a Jesucristo que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendió en el momento. ¿Qué significa nacer de nuevo, iglesia? Porque nosotros aceptamos a Jesucristo y que nuestro cuerpo quedó tal y como es. Nacimos de nuevo en espíritu. A nuestro espíritu se le fue de vuelta la naturaleza espiritual. Cuando Dios sopló aliento de vida en nosotros, recibimos esa naturaleza. Pero cuando nosotros pecamos, entonces pasó algo en nosotros. Ahora se despertó la naturaleza de la carne. Se despertó el conocimiento del bien y el mal. Se despertó en nosotros el anhelo de satisfacer los deseos de la carne. Entonces, carne y espíritu son como el agua y el aceite. Fíjense que el agua y el aceite pueden ocupar el mismo espacio. Si yo tomo un vaso de agua y lo lleno, lo pongo por mitad, primero echo el agua y luego la otra mitad le echo el aceite, usted se va a dar cuenta que habrá dos naturalezas en el vaso de agua. No hay forma en que el aceite y el agua se mezclen. Usted lo puede mover y al rato usted va a ver que el aceite vuelve y sube. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Hay en nosotros dos naturalezas, como la del vaso lleno de agua y de aceite. Dos naturalezas que ocupan el mismo espacio en nuestro cuerpo. No se me distraiga, iglesia. Dos naturalezas que ocupan el mismo espacio, nuestro cuerpo. Martín Lutero, uno de los padres de la iglesia cristiana, lo pone de esta manera. Voy a leer una frase de Martín Lutero. Pensé, dice Martín Lutero, que el viejo hombre habría muerto en las aguas del bautismo. Martín Lutero pensaba esto, iglesia, que el viejo hombre había muerto cuando él fue bautizado. Muchas veces tenemos que adentrarnos en lo que nosotros creemos, porque hablamos del bautismo y que somos lavados y que es señal de que Cristo nos lavó, pero seguimos pecando, sigue la naturaleza en nosotros. Entonces Martín Lutero se encuentra con esta vertiente que Pablo se encontró, con este dilema, y dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. ¿Qué pasó? Pero yo soy nueva criatura ahora. Yo soy nuevo en Cristo Jesús. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué yo sigo pecando? Dice Martín Lutero. Y luego termina diciendo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Lo voy a leer de nuevo. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Yo en un tiempo me encontré con este dilema. De hecho, di el testimonio tiempo atrás. Y quizás yo tendré mucha excusa de por qué yo me aparté del Señor tiempos atrás, años atrás.
Pero algo que yo sentía dentro de mi ser es esta batalla que sentía el apóstol Pablo. Era la batalla que sentía Martín Lutero. Yo veía a los hermanos tan gozosos y adorando a Dios y profesando esta santidad, y lo veía que Dios lo usaba con poder. Pero yo, como nuevo creyente, me veía en un dilema, porque, ok, ahora yo estoy en la iglesia, estoy haciendo lo bueno, pero a veces caigo en pecado. A veces caigo en pecado y me siento mal. Y yo decía, pero es que ellos tienen que estar así también, es que no puedo ser yo nada más. ¿Ustedes me están siguiendo, iglesia? Ellos tienen que estar así también. Y claro está, yo era un niño en el evangelio, pero este dilema, iglesia, yo le echo la culpa en parte a este dilema de que yo tenía por dentro. Yo dije, yo me voy a salir de esto, yo voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo no aceptaba que nosotros, toda la iglesia, que estábamos siendo egoístas, que estábamos fingiendo vivir una vida en santidad cuando estábamos en pecado todos. Yo no entendía de qué se trataba la gracia. No entendía lo que significaba ser lavado. Yo pensaba que una vez usted se convertía, ya usted dejaba de pecar. Y es todo lo contrario. La carne, los deseos pecaminosos parecían tomar más fuerza en mí cuando yo trataba de hacer lo bueno. Y me aparté. Me aparté. Pero aquí estoy, yo volví. Yo me levanté. El Señor volvió y me lavó. Y ahora el Señor me está levantando y usando para mostrarle estas verdades que le estoy diciendo hoy en día. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Yo no estoy parándome aquí pretendiendo que ahora soy santo y que ahora el dilema ahora sí lo entiendo. Ahora sí entiendo que hay dos naturalezas y entiendo que tendré que luchar con estas dos naturalezas mientras tenga vida. Ahora entiendo el dilema. Pero me sigo viendo en la misma situación del apóstol Pablo, donde digo, miserable de mí, yo soy un miserable, porque ¿quién me va a librar? ¿Quién me va a ayudar de que yo deje de pecar, de vivir esta vida? Por rato le sirvo a Dios y por rato le sirvo a la carne. Yo no sé cuántos están aquí. No podemos luchar con algo que no conocemos. Y es por eso que yo me veía luchando aquella batalla antes de yo apartarme del Señor, pero yo no entendía contra lo que estaba luchando. Yo no sabía que habían dos naturalezas en mí. Yo no sabía que había un deseo de hacer el bien y de hacer el mal. Yo no sabía que si me rendía a uno era esclavo de ese. Romanos 7, 18, vamos al 18. Ve lo que dice Pablo, sigue diciendo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. O sea, si nos vamos al 17, lo que él está diciendo en el 17 es que de manera que ya no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que mora en mí. Ahora en el 18, Pablo procede y dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne. O sea, el pecado está en la carne. El pecado es fruto de la carne y de la concupiscencia de la carne. Pablo lo pone bastante claro para que nosotros no seamos engañados. No dejes que el enemigo te engañe como lo hizo conmigo en aquel tiempo. No deje que el enemigo te convenza de que tú estás siendo egoísta. No deje que el enemigo te convenza de que tú te apartes de los caminos de Dios. Esa naturaleza es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Y lo repito, lucharemos con ella mientras tengamos vida. Dice más adelante, no mora el bien. O sea, en la carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos quieren aquí siempre hacer lo bueno? Yo también. Pero a veces hacemos lo malo. A veces hacemos lo malo. Un hombre le pregunta a Cristo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Eso está en Lucas, capítulo 18. Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Están aquí, iglesia? Lo voy a decir de nuevo. Un hombre le pregunta a Jesucristo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Cristo le responde, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es uno?
Pero ahora el dilema se hace más complicado porque si lo bueno que hay en mí, si la naturaleza nueva, que ahora es espiritual, fue por yo aceptar a Jesucristo, si la naturaleza buena que hay en mí fue porque Cristo me lavó con su sangre, porque Cristo me hace nueva criatura, ¿cómo ahora Cristo me dice que no es bueno, que bueno solo es Dios? ¿Están aquí, iglesia? Y el dilema se pone más complicado. ¿Será que Cristo estaría hablando de la naturaleza pecaminosa? ¿Será que Cristo estaba hablando que Él no era bueno porque Él estaba en un cuerpo de carne? ¿Será que Cristo se rebajó? Dios mismo se hizo hombre, vino a un cuerpo de carne y dijo: yo asumo este rol de no ser bueno por ustedes. Cristo dice: yo no soy bueno, bueno solo es Dios. ¿Por qué bueno solo es Dios? ¿Cuántas preguntas, iglesia? Cristo nunca pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todas las cosas que nosotros somos tentados día y noche, pero Él nunca pecó. Y a veces cuando nosotros predicamos el evangelio y nosotros mismos cometemos este mal también, nos encontramos con personas que nos dicen: pero yo no hago lo malo, yo soy bueno. Mira, yo llevo la ofrenda a la iglesia, yo cumplo los mandamientos, yo oro, yo digo el Ave María, yo me confieso mis pecados, yo no soy malo, yo soy bueno. Pero Cristo mismo, siendo Dios, siendo puro, sin nunca haber pecado, iglesia, dice que bueno solo es Dios. Si hay una parte buena en nosotros, es esa parte espiritual que viene de Dios. Si hay una parte buena en nosotros, es por nosotros ser lavado por ese Cordero que no pecó, que se llama Jesucristo. Usted y yo, si algo bueno hay en nosotros, es por Cristo. Es por Dios, porque Dios envió a su Hijo. Usted no es bueno por las cosas que hace, por las obras que hace, por la obra de caridad. Usted no es bueno porque usted le ayudó a un necesitado. Esos son frutos de usted ser nueva criatura. Lo que lo hace bueno a usted es la esencia de Jesucristo que hay en usted. Es el ADN de Cristo que tiene dentro en esa naturaleza espiritual. Le voy a decir algo que quizá usted se lo tome mal. Y póngame atención, iglesia, por favor, a lo que le voy a decir. Adán y Eva no solamente pecaron. Adán y Eva se hicieron esclavos del pecado. Lo voy a repetir. Adán y Eva no solamente pecaron. Adán y Eva se hicieron esclavos del pecado. Por favor, acompáñenme a Romanos 6, un capítulo más atrás. Vamos a leer del 16 al 18. Romanos 6. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 6, 16, 17 y 18. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Lo voy a volver a leer porque veo como muchas caras distraídas. Romanos 6, 16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel que obedecen? Entonces Adán y Eva no solamente pecaron, iglesia. Adán y Eva, al obedecer a Satanás, a ser persuadidos por Satanás, se convirtieron en esclavos del pecado, de los deseos de la carne. Yo no sé cuántos me están siguiendo. Pero el verso 17, vemos que las nuevas criaturas en Cristo Jesús son libres de toda atadura y de toda esclavitud. Vea lo que dice: pero gracias a Dios, ¿quién es el bueno? Dios. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora nosotros nos sometemos de corazón a hacer lo bueno. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Verso 18 dice: en efecto, habiendo sido liberados del pecado. Iglesia, yo tengo que decir algo. Ya tú no eres esclavo del pecado, iglesia.
Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Pablo dice, en efecto, ahora somos libres del pecado. Ahora somos libres del pecado. Ahora son ustedes esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia. Cristo nos lava, nos hace puros, nos hace aptos para entrar ante la presencia de Dios. Éramos esclavos del pecado por los deseos de la carne, pero ahora el apóstol Pablo dice que ya nosotros somos libres del pecado. Pero predicador, entonces ¿por qué sigo pecando? Por Dios, dímelo ya. La ley podrá salvarte. La ley podrá salvarte, pero no en este evangelio que yo vine a predicarte. El evangelio que yo vine a predicarte es el evangelio de la gracia. El evangelio de la ley, el evangelio que se predica, que se es salvo cumpliendo todos los mandamientos, no nos va a salvar, iglesia. Duré todo este tiempo, 36 minutos, exponiéndole las dos naturalezas que hay en nuestro ser interno, que es la naturaleza de querer hacer lo bueno y la naturaleza que nos lleva a hacer lo malo. Entonces Pablo viene y me dice ahora que ya nosotros no somos esclavos del pecado, que ahora somos esclavos de la justicia, pero todavía está el dilema de que aún así hacemos lo malo. La ley no salva a nadie. El usted cumplir los mandamientos no lo va a salvar. Por Dios, iglesia, ya tenemos que dejar atrás ese sistema. Ahora tenemos un mandamiento nuevo que es amar al Padre con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la nueva ley. Esa es la ley de la gracia que se define, que se resume en amor a Dios sobre todas las cosas y en amor al prójimo. Los judíos en ese entonces tenían cientos de leyes diferentes, iglesia, y muchos se jactaban, todavía hoy en día lo hacen, se jactan de cumplir la ley. Pero me dirán ustedes que ellos no fallaban ni siquiera en una de esas leyes. Y la palabra dice que el que rompe una de las leyes ya ha rompido todas. Entonces la ley no puede salvarme. Porque yo no tengo la capacidad de cumplir cientos de leyes, cientos de mandamientos. Yo no puedo. Puede que lo haga por 1 o 2 días, pero el tercer día voy a caer, voy a fallar. Porque tengo esa naturaleza dentro de mí que me lleva a hacer el mal. ¿Quién nos puede ayudar con este mal? Porque el verso 24, Pablo lo dice bastante claro. Miserable de mí. Lea conmigo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, Pablo nos da la respuesta. Lea conmigo. Gracias doy a Dios, en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pareciera ser que él termina contradiciéndose. Pareciera ser que él termina como comenzó. Porque él dice que es miserable porque dentro de él hay dos naturalezas. Y pregunta, ¿quién me va a librar? Y dice en el verso 25, doy gracias a Dios por Jesucristo. Cristo es la respuesta a este rompecabezas. Cristo es la respuesta a este dilema. No es la ley, hermanos. No es cumplir los mandamientos. No es afanarnos por cumplir la ley. Ahora yo le voy a decir como dice Pablo en el capítulo 6. No es que yo le esté dando una licencia verde para que usted peque. Oh, hermano, entonces si la ley no me va a salvar, entonces yo voy a pecar. No, hermanos. No, hermanos. Aquí lo que Pablo está poniendo bastante claro es que siempre, escúcheme bien, iglesia, siempre tendremos dos naturalezas dentro de nosotros. Siempre tendremos la naturaleza de querer hacer lo bueno y la de hacer lo malo. Ahora bien, quiero darle unos cuantos consejos prácticos, porque luego de haberle dicho todo esto, la cosa no terminó bonita, predicador. Normalmente los mensajes terminan bonitos. Cristo es la solución a esto. La gracia que recibimos en Cristo Jesús es la solución a esto. El primer consejo que voy a darle, lo saqué de Filipenses 3, del 12 al 13. El apóstol Pablo dice,
no es que ya lo he conseguido todo. Pablo aquí nuevamente habla a los filipenses y dice, no es que yo lo he conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, dice la palabra, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. El apóstol Pablo, iglesia, luego de darnos todo este dilema, nos dice, no es que yo lo conseguí. No es que yo sea perfecto. Yo veo cristianos, por Dios, diciendo que son perfectos, que no pecan, que alcanzaron la salvación, que no se juntan con el que hace lo mal porque se contamina. Yo escucho de todo en las iglesias. Y el apóstol Pablo me dice que yo no lo he conseguido, yo no soy perfecto. Sin embargo, cuando yo peco, hermano, yo sigo adelante, yo me levanto, yo confieso mi pecado y sigo adelante. El verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Entonces, hermanos, si usted no enfrenta estas dos naturalezas con esta perspectiva que Pablo la enfrenta, usted siempre va a estar frustrado. Usted siempre se va a aborrecer a usted mismo. Usted siempre va a estar diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá ayudarme? La perspectiva que tenemos que nosotros tener es que hay dos naturalezas y que cuando caemos solo tenemos que volvernos a levantar y que Cristo nos va a lavar. Entonces dejamos eso atrás, dejamos ese pecado. Oiga lo que dice, yo dejo todo atrás. No es que yo voy a volver y me voy a abrazar con ese pecado, yo lo dejo atrás. Pero predicador, y si vuelvo y cago, ¿qué hago? Levántese de nuevo y déjelo atrás. Yo no escucho estos mensajes. Yo soy nueva criatura, yo soy salvo, yo soy nueva criatura, yo fui lavado, pero sigo pecando. Necesitamos ser más sinceros, necesitamos predicar lo que está escrito en la palabra. Pablo, quien nosotros admiramos, dice, yo no pretendo haber alcanzado todas estas cosas, iglesia, pero yo dejo todo eso atrás. Y vuelvo y repito, eso no me da luz verde para yo pecar. No, si algo hace esto es que me habla del amor, la misericordia y la gracia de nuestro Dios, que nos recoge, que nos levanta y vuelve y nos limpia, a pesar de que caemos, iglesia. Si algo hace eso es que me revela la gracia que está en Jesucristo. Por eso la respuesta, iglesia, es Jesucristo. La respuesta siempre será Jesucristo. La respuesta siempre será Jesucristo. Confesamos nuestra falta. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Tiempo atrás yo le hablaba a ustedes en un mensaje sobre el error de, wow, se me fue el nombre del discípulo que vendió a Jesucristo. Ayúdame, iglesia. Judas. Gracias. Cuánta gente inteligente acá. Tiempo atrás yo le hablaba sobre el error de Judas. Judas confesó su pecado. ¿Cuántos lo saben que él lo confesó? Pero Judas confesó su pecado a los hombres. Vemos en la Biblia que Judas recoge la monedita cuando sintió ese remordimiento y esa culpa. Recoge su monedita y va y se lo lleva a los sumos sacerdotes. Le dice, no, tengan, yo no quiero eso. Pero las monedas que ya él había recibido por vender a Jesucristo. Entonces Judas no confesó sus pecados a Dios. Judas fue a los hombres y trató de rendirle cuenta a los hombres y de arreglar las cosas con los hombres. ¿Están aquí, iglesia? Yo no sé qué le ministra eso a usted. Pero sí hay algo que le puedo decir. Cuando usted vaya a arrepentirse de un pecado, vaya directamente a la presencia de Dios. No es que usted no confiese su pecado a hombres. Es bueno confesarnos. La Biblia dice que nos confesemos unos a otros los pecados y que nos ayudemos a orar, a levantarnos unos a otros. Pero al final, quien nos va a dar la potestad, la autoridad para levantarnos y volver a caminar es nuestro Dios. Por eso es que él, aún habiendo ese acto que quizás denotaba que él se sentía culpable, luego de eso fue y se suicidó.
Porque no hubo un arrepentimiento con la persona correcta. No hubo un arrepentimiento de corazón. Y Juan me dice que Dios, si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo y nos limpiará de toda maldad. Eso debe darnos a nosotros aliento. En que en este caminar tenemos a alguien que nos limpia, que nos acepta cada vez que caemos. No solamente eso, Primera de Juan 2:1 dice que nosotros tenemos abogado, iglesia. Dice, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Iglesia, la respuesta siempre va a ser Cristo. La respuesta en esa batalla contra la carne, contra la naturaleza del viejo hombre, siempre va a ser Jesucristo. Sin la gracia nosotros estamos destinados a una muerte eterna. Tenemos de su Espíritu Santo. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él. Y esto sabemos, que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vea lo que dice, lo voy a leer de nuevo. Y el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Y esto sabemos porque él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Por qué Cristo permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuánto tienen el Espíritu de Dios aquí? Entonces, el Espíritu de Dios que él te ha dado, ¿qué dice el Espíritu que hace? Que está en ti y tú en él. Y que permanece en ti. El Espíritu es eso que nos capacita. El Espíritu es eso que me ayuda, que me impulsa a obedecer esa naturaleza espiritual de la que le estoy hablando. Hebreos 4:15 dice, no solo que tenemos abogado, no solo que tenemos al Espíritu Santo, no solo que Él nos perdona nuestros pecados. Hebreos 4:15 dice que Dios, que Cristo conoce nuestras debilidades. Vea lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Diga conmigo, en todo. En todo lo que usted está tentado, Cristo fue tentado cuando estuvo en la tierra. Y dice, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo nunca pecó. Fue tentado como usted y yo día y noche por esa naturaleza pecaminosa, pero nunca se rindió a esa naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando usted caiga, se rinda a esa naturaleza pecaminosa, recuerde que hay uno que está intercediendo por usted en el trono, en la derecha del Padre, día y noche, para que usted vuelva a ser restaurado y levantado. Iglesia, eso debe darnos confort a nosotros como iglesia. Porque es que somos pecadores. Es que seguimos en este cuerpo de sangre. Es que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. El capítulo 6 de Romanos completamente habla de ser libre del pecado y de su poder. El capítulo 6, la palabra yo, cuando Pablo dice miserable de mí, ¿quién me librará? La palabra yo en el capítulo 7 se menciona más de 30 veces. Y habla sobre la lucha con la carne, sin la Trinidad, sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 8, la palabra Espíritu Santo se menciona más de 20 veces. Vea, se lo voy a decir de nuevo. En el capítulo 6 habla de ser libre del pecado. Nos habla de esta vertiente que tenemos, de que somos libres. El capítulo 7 viene entonces, me menciona 30 veces la palabra yo. O sea que quiere decir que no es con mi fuerza, iglesia, es con la fuerza del que aparece 20 veces en el capítulo 8, la fuerza del Espíritu Santo. Con nuestra propia fuerza nunca venceremos esta naturaleza. Iglesia, si algo te llevas hoy de acá, si algo te lleva, es que cuando caes, levántate. Cuando caes, hay uno que es fiel y justo, misericordioso, y te ayuda a levantarte, te limpia tus pecados. Hay uno que está intercediendo por ti día y noche. Hay uno que entiende tus debilidades. Y déjame decirte que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. O sea que Cristo mora en ti. Aunque tengas dos naturalezas, como Pablo lo dice al final, debes rendirte cada vez que puedas al Espíritu. Y déjame decirte que esa batalla no lo dice Pablo ahí en ese versículo, en ese capítulo, pero esa batalla cuando usted va al gimnasio,
y usted ejercita un músculo, ese músculo se vuelve fuerte. Asimismo es en lo espiritual. Cuando usted se rinde mucho a la naturaleza pecaminosa, ¿cuál naturaleza va a tomar fuerza en usted? La pecaminosa. Entonces, mientras más somos fieles, mientras más obedecemos, mientras más nos rendimos a la justicia, al amor, a la gracia y a la misericordia de Cristo, más se fortalecerá en nosotros ese hombre interno. Por eso es que Pablo dice, no, hermanos, yo no lo he alcanzado todo, pero yo prosigo a la meta. Pablo sabe que él va a llegar a la meta, hermanos. Nosotros llegaremos a la meta. Diga, yo llegaré a la meta. Y la meta es la salvación, la vida eterna. Póngase de pie, iglesia. Oramos por lo que nos están viendo, Señor. Bendíceles, guárdales. Padre, que esta palabra germine en sus vidas, que sean alcanzados por tu gracia, tu misericordia, Señor. Restaura, Padre, su vida. Restaura toda área en su vida, Señor, que ellos han sido atados por tiempo, Señor. Derriba todo hombre fuerte en sus vidas, Señor. Padre, que se les sea revelado que tú eres misericordioso, que se les sea revelado que no están solos, que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, Señor. Bendecimos a la transmisión.